del Vasconcelos de 1921, secretario de Educación, a hoy, 2021, ya pasaron 100 años. ¿Qué ha pasado en esos 100 años? Uy, en esos 100 años. En la educación bueno, en México. Son 100 años, pero la educación no ha cambiado. No ha cambiado la educación porque los programas y los planes siguen siendo los mismos, porque pertenecemos a esto que se llama la sociedad capitalista. Y la sociedad capitalista es la que dice por dónde vamos a caminar. Y si no decidimos caminar por el rumbo que el capitalismo traza, no solamente el capitalismo nacional, el de los grandes empresarios, el de los grandes dominadores de México, sino el capitalismo internacional, ha trazado una línea. Las cosas ya son determinadas de acuerdo con el capitalismo internacional y no podemos zafarnos. Cuando Fidel Castro en 1859 dice que quiere construir el socialismo en 60, 61, los yanquis le dicen, ¿qué? ¿Estás loco? ¿Sí? Te llevamos a la OEA 1962, allá determinamos que no va a haber para ti nada, ningún comercio, ninguna relación, un bloqueo absoluto y total en 1862. Y a ver qué construyes, maestro. ¿Sí? Es decir, ¿qué hizo Fidel Castro? ¿Cuál socialismo? Entonces ves al pobre Fidel Castro luchando por el socialismo y diciendo discursos. Yo les escuché más de 20 discursos de Castro por la radio, ¿sí? Porque aquí en Yucatán llegaban muy fácilmente los discursos de Castro por la radio. Pero la desesperación de Castro no quiere decir socialismo, quiere decir desesperación por construirlo, pero que nunca pudo hacerlo, porque los gringos le dijeron no. Y los gringos tienen ya 60 años de bloqueo. Claro. ¿Qué significa el bloqueo a Cuba? Pues que no hay refacciones, no hay nada, ni un comercio de ningún nada. Y si un país se atreve a comerciar, duro contra él, según los gringos. El único país fue México. México fue el único que no votó por ese bloqueo y que mantuvo unas pequeñas relaciones mínimas, miserables con Cuba, pero se mantuvo. El único país de los 30 o 35 países de la OEA. Esto fue López Mateos. Y entonces, incluso se ha dicho que esas relaciones de México las conservó por consejo del imperialismo para que sea una cuña para que pudiera pasar algunas gentes y pudieran efectuar algunas cosas, ¿no? Generalmente sucede esto, ¿no? Dejan una cuña abierta. Los enemigos del gobierno mexicano, los críticos del gobierno mexicano decían, no creas, es una cuña que le sirve al imperialismo de todas maneras. Entonces, igual, ¿qué pasa con Chávez? Chávez pasa lo mismo, Chávez quiere construir el socialismo, hace todo Chávez por construir el socialismo. Todos sus discursos están llenos de condenas al imperialismo y todo. ¿Qué pasa con Chávez? Lo desbaratan. Entonces es lo mismo ¿qué ha pasado en el capitalismo? Pues cumplir las normas establecidas en todos esos 100 años es lo que ha pasado en educación y hasta hoy sigue pasando lo mismo. Y el día que se trate de plantear una educación diferente, entonces el imperio tendrá que llamar la atención a cualquier presidente, sea López Obrador o quien sea, le llamará la atención y dirá, esto no va, se acabó. Entonces esos 100 años en realidad ha sido acatar las disposiciones. Acatar las disposiciones del imperialismo. Cuando tú hablas de Cárdenas, es importante, Cárdenas gobierna de 34 a 40. ¿Qué significa esto? Que en 29 hay una tremenda crisis mundial del capitalismo, hay una caída de toda la producción capitalista, y cuando Cárdenas sube, lo que había era que aplicar
era una política de recuperación de aquello que se había perdido en 29, y Cárdenas empieza a aplicar un nacionalismo muy fuerte. El cardenismo es un nacionalismo fuerte, muchos aprovechan meter su discurso socializante, se empieza a hablar de que la educación es socialista, que no tuvo nada de socialista la educación, ni siquiera la economía, ni siquiera nada. Y además, para que se construya el socialismo, se tiene que construir por un gobierno que viene en atención a las masas, y Cárdenas era un priista. Cárdenas nunca dejó de ser priista, murió en 1970 siendo priista, ¿sí? Nunca dejó de ser priista. Incluso su hijo también fue del PRI, hasta que en 1987, junto con Muñoz Ledo y todo, deciden romper con el PRI, pero no rompen con el nacionalismo cardenista del viejo Cárdenas, o sea, del papá del hijo. ¿Sí? Sigue el nacionalismo cardenista, pero un nacionalismo que no rompe las barreras del capitalismo y la dominación. Sigue siendo lo mismo.